La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Benjamín Cuellar, fíjense que antes de comenzar la entrevista estábamos hablando de lo admirable, de lo loable o de lo malo, dependiendo de qué lado esté su opinión, que se está desarrollando en Guatemala. Me llamó mucho la atención cuando él me mencionaba que los ciclos se están repitiendo en Centroamérica. Eh, Porque me comentaba el papá de Bernardo Arévalo, ha sido presidente de Guatemala, el que es ahora presidente electo y que está acusando, por cierto, el presidente no en funciones actualmente, Yamatei, de que es el culpable de todos los problemas que se están dando en la hermana República de Guatemala. Recreamos un poco la plática que me contaba de Arévalo, pero Arévalo padre, que llegó en aquellos momentos en el que estábamos en el martinato acá en El Salvador. Y en Honduras estaba Tiburcio Carías, también otro dictador. En Nicaragua, Anastasio Somoza padre, Anastasio Somoza García, perdón, que fue el fundador de la dinastía de la dictadura somocista. O sea, en Centroamérica cíclicamente, por decirlo de una manera, se repiten estos procesos y cíclicamente también se repiten los procesos de rebeldía de las poblaciones, de las sociedades, que terminan haciendo caer las tiranías. En eso estamos ahorita, ¿verdad? En Nicaragua con un Ortega, que ya lleva bastantes años, creo que más que los años que duró la dinastía somocista en Nicaragua, sumados a Anastasio Somoza, el otro, creo que Luis Somoza, creo que se llamaba el primer hijo, que estuvo en la presidencia después, y después Anastasio Somoza, hijo, o sea, de baile, el segundo apellido. O sea, bueno, está una dictadura en Guatemala que no es exactamente igual que las anteriores. Es más parecida a lo que ocurría aquí en El Salvador después de la caída de Martínez, que se sucedían diversos presidentes, pero militares y que ganaban con elecciones fraudulentas, con elecciones de un candidato único, que llegaban al poder por golpe de Estado. Y en Honduras, bueno, está un gobierno que cada vez más desvanece las esperanzas que se pusieron en Xiomara Castro, por ejemplo, teniendo detrás a su ex eh, esposo, Mel Zelaya. O sea, bueno, y en El Salvador ya estamos, claro, vamos camino a lo mismo también con Nayib Bukele y con su reelección. Así que el panorama en Centroamérica por el momento es sombrío. Perdón, no, no. Acá lo tengo. Benjamín, le voy a dar 1 o 2 minutos más a esta conversación sobre Guatemala. Sombrío el panorama. Pero la Eh, reacción de la población, ¿a dónde la podemos colocar? Y no es primera vez tampoco. Perdón, de la población que me dice, perdón. La reacción de la población, a pesar de que es sombrío todo, pero la reacción de la población no es algo nuevo. Hay una protesta, se hacen sentir ante cualquier caso. Bueno, ¿Es eh, tan lejos y tan cerca? ¿O cómo es bueno, la... por mencionar país por país, en Honduras hemos visto gente en la calle peleando por la democracia cuando, por ejemplo, en el 2009 ocurrió el golpe de Estado que derrocó precisamente a Mel Zelaya, al, al esposo de la actual presidenta en Honduras. Y fueron movilizaciones impresionantes, una sociedad activa, creativa, que, bueno, tuvo que pasar un tiempo para que lograra de nuevo aspirar a llegar o a renovar un proceso democrático incipiente, si se quiere, con la actual presidenta.
Xiomara Castro. En- Creo yo, al menos desde mi perspectiva y siendo observador desde El Salvador, ¿verdad? Sin conocer a profundidad la situación de Honduras, pero eh, creo yo que la presidenta Castro está decepcionando, de alguna manera, alineándose en algunas cosas con Nicaragua, con la Nicaragua orteguista y con posiciones, por ejemplo, de la Venezuela, este, sojuzgada por Nicolás Maduro y todo lo heredado de Chávez. En Nicaragua, bueno, ya vemos o vimos en el 2018 las movilizaciones de la población impresionantes y que generó una gran cantidad de víctimas, de mortales, y todo lo que se ha venido después, gente de la oposición perseguida, detenida, exilada, expropiada de su patrimonio, eh, que le han quitado la nacionalidad incluso. O sea, eh, pero hubo movilizaciones en Nicaragua. En Guatemala, lo que estamos viendo ahorita es una cosa impresionante realmente. O sea, la gente se moviliza a defender la, la incipiente democracia que se pueda tener o la que se pueda construir. Este, y en El Salvador no ocurre eso. O sea, las movilizaciones que han habido de parte de una oposición, ¿verdad? O partidista en, en- en cierta proporción, pero o gente convocada por organizaciones de la sociedad no constituye nada parecido a lo que ocurrió en Honduras en el 2009 y después del golpe de Estado contra Mel Zelaya, repito, a lo que ocurrió en Nicaragua el 2018 o lo que está ocurriendo en Guatemala ahora o en el 2000, ¿qué fue? En el 2015 cuando inició el movimiento Semilla, que ha dado paso al triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones. O sea, en El Salvador no ocurre eso. ¿Cuál es la razón? Desde mi perspectiva. Igual puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. Que aquí en El Salvador sedaron a la gente. O sea, a la sociedad, después del movimiento social de la década de 1980, que era un movimiento social poderoso bueno, perdón, de la década de 1970, que en 1980, el 22 de enero de 1980, yo no sé si se recordará, eh, es más, eh, es de menor edad que yo, pero el 22 de enero de 1980, aquí en El Salvador, en el centro de San Salvador, o en las calles de San Salvador, perdón, o sea, solo me refería, creo, no sé, supongo que se cortó la señal, pero me refería a lo que está ocurriendo en El Salvador. En El Salvador, después de un movimiento social poderoso en la década de 1970, 1900, bueno, y hasta antes del inicio de la guerra, en 1981, este, el- la movilización popular era impresionante también. Pero después de eso, con la guerra y con la oferta de los acuerdos de paz, que en sí mismos eran buenos, nunca fueron una farsa, el problema fue su cumplimiento. Aclaro esto por lo que dice el señor Bukele, que fueron una farsa, que no sirvieron de nada. Sirvieron para parar la guerra, sirvieron para detener las prácticas sistemáticas de graves violaciones de derechos humanos, sirvieron para generar la creación de una institucionalidad diferente a la que había antes, una Procuraduría de Derechos Humanos, una Policía Nacional Civil, reducción del ejército, etcétera, etcétera, que por no haber cumplido bien todo eso, ahora le está sirviendo a Bukele para hacer lo que está haciendo. Pero lo que quiero mencionar en el caso salvadoreño, o lo podemos ampliar después si quiere, en el caso salvadoreño es que eh, la participación de la sociedad fue sustituida por los partidos políticos. ¿Verdad? Pero regresando a Guatemala, que es lo que me planteaba, sí, en la actualidad estamos viviendo Guatemala un momento crítico porque los poderes reales, o sea, no el equivalente de la ANEP, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada en Guatemala, esos no son los poderes, esos no son parte del poder real.
bueno, son parte del poder real, pero no el verdadero poder real. El verdadero poder real no da la cara. El verdadero poder real son las oligarquías de estos países que manejan los hilos y quieren evitar que Bernardo Arevalo, en el caso guatemalteco, logre llegar a asumir la presidencia. Eso es lo que está ocurriendo en Guatemala, pero hay una reacción de parte de la sociedad, Francisco, que realmente es impresionante e incluso me atrevo a decir envidiable.